Amy solo había ido a la tienda a usar el baño, pero, justo en la entrada, un desconocido se fijó en ella. El hombre hablaba con un tono extraño, lo que le provocó una inquietud inmediata. Amy no se detuvo, se dio la vuelta y corrió de regreso a la tienda, pero no sabía que desde ese momento ya se había convertido en una presa. Mientras tanto, su padre Nick seguía dentro eligiendo cosas, y aprovechaba para preguntarle al dueño por algún lugar donde pasar la noche. El dueño comentó que el lugar al que Amy quería ir, una exposición de arte, estaba a varias horas en coche, y además, ya había anochecido por completo. Padre e hija no tuvieron más opción que buscar un sitio donde pasar la noche. El problema era que la zona era increíblemente remota, y no había ni un solo hotel decente en los alrededores. En ese momento, el dueño les ofreció lo que describió como su única opción, un bosque apto para acampar. Incluso, con mucha amabilidad, les dibujó un mapa sencillo a mano. A simple vista, todo parecía perfectamente normal, pero Amy estaba claramente inquieta, y apuraba a su padre para que se marcharan cuanto antes. Aquel hombre le había dejado una sensación de opresión difícil de explicar. Aún así, decidieron ir, y fue precisamente esa decisión la que los condujo paso a paso hacia una trampa ya preparada. Call Stanley. Poco después llegaron al punto de acampada marcado en el mapa, a 1 milla de distancia. El camino hasta allí era un sendero forestal abandonado desde hacía años, cubierto de maleza, como si nadie hubiera pasado por allí en mucho tiempo. Aún así, no le dieron demasiadas vueltas y siguieron la ruta. Al llegar al lago, el paisaje se abría ante ellos. El agua estaba en calma. Todo parecía casi demasiado perfecto. Montaron la tienda rápidamente, y luego Nick llevó a Amy a recoger leña cerca. La noche se volvía cada vez más profunda. Justo cuando se agachaban para recoger ramas secas, un leve ruido surgió entre los arbustos, como si algo estuviera intentando moverse sin hacer ruido. Al principio Nick pensó que sería algún animal y no le dio importancia, pero tras dar unos pasos la sensación de estar siendo observado se hizo cada vez más evidente. Entonces entendió que algo no iba bien. Intentó mantener la calma y dio a entender que no buscaba problemas. Al mismo tiempo le dijo en voz baja a Amy que no mirara atrás y que corriera directamente hacia el coche. Ambos regresaron a toda prisa, pero al llegar al campamento solo vieron las luces del coche encendidas. Al segundo siguiente, alguien se lo llevó. Su vía de escape desapareció en un instante. Antes de poder reaccionar, 2 personas más salieron de la oscuridad intentando llevarse a Amy. Nick se interpuso desesperadamente y en medio del caos logró abrirse paso con su hija. Stop! Don't want to hurt the girl. Sin rumbo claro, acabaron escondiéndose en el hueco de un árbol. En la oscuridad, Amy tocó algo por accidente. Al mirar, descubrió un montón de huesos ya erosionados. Un escalofrío le recorrió el cuerpo de pies a cabeza. Y justo en ese momento, aquellas personas rondaban sobre sus cabezas. Los pasos iban y venían, como si estuvieran buscando a su próxima presa, hasta que el sonido se fue alejando poco a poco. Solo entonces, padre e hija se atrevieron a salir y continuaron huyendo. No habían corrido mucho cuando encontraron unas vías de tren abandonadas. Instintivamente pensaron que siguiendo las vías quizá encontrarían una estación, pero la esperanza se rompió enseguida. Encontraron una autocaravana abandonada. Nick decidió acercarse con la esperanza de encontrar suministros. Dentro reinaba un silencio absoluto. Contuvo la respiración y abrió la puerta lentamente. En ese instante, un hombre se lanzó sobre él. Ambos comenzaron a forcejear. La diferencia de fuerza era evidente. Nick sabía perfectamente que enfrentarse de frente solo aceleraría su muerte, así que aguantó como pudo buscando una oportunidad. Finalmente, en un momento de descuido del otro, logró someterlo, pero no se quedó a luchar. Se llevó a Amy y se retiraron rápidamente. Sin embargo, la suerte no estaba de su lado. Durante la huida, Amy tropezó y cayó con fuerza. Se torció el tobillo en el acto. No tuvieron más remedio que esconderse junto a un arroyo en un rincón oculto. Esa noche apenas se atrevieron a cerrar los ojos. Al día siguiente, la lesión de Amy mejoró un poco. Intentó ir a revisar los alrededores, pero no había avanzado mucho cuando vio que aquellos hombres ya los habían alcanzado. Se dispersaban entre los árboles como cazadores, cerrando el cerco poco a poco. Al mismo tiempo, otro hombre rodeó a Nick por detrás en silencio, preparándose para atacar. El peligro volvía a acercarse. Padre e hija aprovecharon un hueco y corrieron desesperadamente hacia lo más profundo del bosque, pero esta vez ya no lograron despistarlos. Finalmente, fueron acorralados al borde de un acantilado. Detrás de ellos estaban los perseguidores y delante no había salida. Abajo el río corría con fuerza levantando espuma blanca. No había tiempo para dudar. Se miraron y el frío lo invadió todo. Pero cuando por fin lograron salir a la orilla, lo que los esperaba seguía siendo ese mismo grupo. Esta vez perdieron cualquier oportunidad de resistir. Poco después, Julian llegó con los hombres de la comunidad. Todo parecía haber estado planeado desde el principio. Nick fue inmovilizado por completo. Amy vio cómo su padre caía al agua. En ese instante ni siquiera tuvo tiempo de llorar. Nick nadó hacia la orilla con todas sus fuerzas, sin detenerse porque no podía permitirse hacerlo. Siguió las huellas persiguiéndolos como un loco. Mientras tanto, Amy fue encerrada en una habitación cerrada. La puerta quedó con llave, las ventanas selladas. Gritó pidiendo ayuda, pero su voz fue tragada por completo. En ese lugar nadie iba a venir a salvar.